Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la primera charla sobre historia de México en este nuevo año, en este 2021. Y para ello, el día de hoy tenemos como invitada a Jennifer Alejandra Romero Alfaro, quien nos va a hablar un poco sobre el narcotráfico. Antes de darle la palabra, voy a leer un poco de su trayectoria. Ella es estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus áreas de interés son la historia social, historia cultural, historia contemporánea y del tiempo presente, además de historia del narcotráfico. Se ha presentado en diferentes ponencias, por ejemplo, en el 14º Foro Estudiantil de Iniciación a la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, por parte de la UNAM, el día 7 de abril del 2016. También ha sido ponente en un evento que fue el 14º Foro Estudiantil de Iniciación a la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el día 22 de abril del 2016. También fue ponente en el coloquio Primer Encuentro Estudiantil, Poética de la Historia y Archivo de lo Posible, en Edificio Sánchez Vázquez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, llevado a cabo el 7 de junio del 2018. Posteriormente, en marzo del 2020, comenzó a prestar su servicio social para el Instituto de Investigaciones José Luis Mora, en la cuarta sede ubicada en Paucín, número 45, Colonia Mixcoac. Sin embargo, debido a la pandemia, este se encuentra por el momento suspendido. Actualmente se encuentra terminando sus estudios de licenciatura, cursando además estudios técnicos especializados en sistemas para el manejo de información documental en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Al mismo tiempo escribe su tesis sobre la representación de los jóvenes criminales y drogadictos en la prensa durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Muy buenos tiempos los de esos presidentes, por cierto. Pues bueno, pues bueno, Jenny, te doy la palabra. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues muchas gracias a ti por invitarme y pues también a los oyentes. Feliz año nuevo, ¿no? Que tenemos que tener un mejor año que el que acaba de pasar y pues les deseo lo mejor a todos. Bueno, entonces comienzo a presentar. No encuentro mi pantalla, Fausto. ¿Cómo que no lo encuentras? Sí, la de PowerPoint no está. A ver, vuelve a cancelar. Mejor le doy toda y ya que se comparta toda. Sí. ¿Ya se ve? Sí, ya nada más ponlo en modo presentación y ya queda. Listo. Okay. Bueno, pues como ya les comentó Fausto, mis temas de interés pues es el narcotráfico y hoy les voy a dar una charla sobre si es posible hacer historia del narcotráfico en México. Bueno, lo he planeado de la siguiente manera. Primero les voy a dar como una introducción de lo que debemos saber sobre el estudio del narcotráfico. Luego una segunda parte que es como consideraciones para el estudio. Y al final un estudio de caso del que yo investigué un poco el año pasado. Bueno, lo que debemos de saber primero es que es un fenómeno histórico, no es algo que haya surgido en este siglo, para ser específicos en el 2006, ¿no? O sea, con Felipe Calderón, que declaró abiertamente la guerra contra el narcotráfico. No es que en ese momento haya iniciado el narcotráfico, ¿no? Sino viene desde atrás
e inicia con la prohibición de estupefacientes, y esta prohibición tiene una serie de consecuencias y cargas políticas que son difíciles de comprender. Pues sí, son cuestiones históricas que tienen una razón. Bueno, esas razones han sido, las razones para la prohibición han sido construidas y aprovechadas según intereses de los actores. No solo es pues de las personas que venden, ¿no? Sino tenemos cuestiones internacionales y nacionales. Las razones para prohibir, que pueden ser políticas públicas o porque son regímenes conservadores, y las razones internacionales, pues que no se ve bien, ¿no? Si, por ejemplo, en Estados Unidos tiene mucho que ver con la prohibición en México. En el gobierno de Lázaro Cárdenas había una serie de revoluciones, y una de ellas era volver legal la sustancia de la marihuana y los opioides. Sin embargo, estamos en un momento de ahí, ¿cómo decirlo? Que apenas se está ordenando México políticamente, y no conviene echarse al plato a un enemigo como es Estados Unidos, quien estaba en contra de esta regulación y de la legalización de algunos estupefacientes. Entonces es complicado, ¿no? También tenemos, al momento de estudiar estos temas, pues un problema al aplicar conceptos como crimen organizado o delincuencia organizada. Esto se los voy a decir un poco más adelante. Y pues hay que hacer muy claros y énfasis en que el narcotráfico nunca se va a entender si no se entiende la prohibición. Si no tenemos ese antecedente histórico de que la prohibición ha estado ya casi un siglo, no podemos entender que ha surgido entonces un mercado ilegal bastante redituable y con muchos intereses políticos. Y por supuesto, la prohibición no se entiende sin la historia de las relaciones exteriores. Ok, apuntes para su estudio. Para empezar, tenemos algunas limitaciones, ¿no? Es desde la academia, desde la academia histórica principalmente, es un estudio en construcción. Realmente no hay demasiada historiografía con la cual discutir, y si la hay muchos huecos de información. O sea, no podemos estudiar a toda la República, ¿verdad? En un solo libro o lo que queramos hacer. Es complicado porque no sabemos realmente cómo funciona en cada grupo delictivo. Entonces, por lo mismo de que es un estudio en construcción, tenemos poca información para el estudio. Hay como se los dije, una limitada bibliografía con la cual discutir, y no debemos de caer en esto de las generalizaciones porque cada caso en sí es distinto. Y los casos, los estudios que hay se concentran en el centro del país y en el norte. En el centro, por lo regular, son estudios de políticas públicas, de prensa y de lo que hay de relación entre el presidente del momento o del que se esté estudiando y en el exterior, ¿no? Y en el norte, pues son es la frontera, ¿no? El problema siempre, históricamente, ha sido como México y Estados Unidos y la guerra contra las drogas. Entonces, por eso nada más sobresalen como estudios de ese tipo. Podría ahí haber otra explicación de que tal vez que en Guerrero sucede lo mismo que en Sinaloa, y eso es caer en un error, porque estamos generalizando. Ni siquiera sabemos si realmente algunos grupos delictivos funcionan de la misma manera, o si tienen un lazo de comunicación del sur al norte. Es complicado. Bueno, los problemas teórico-metodológicos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para estudiar esto? Como se los dije al inicio, ¿no? El uso de conceptos. Para empezar, crimen organizado y delincuencia organizada son
conceptos que deberían de ser inválidos para aplicar al estudio. ¿Por qué? Tanto estos dos son conceptos surgidos de un contexto determinado con ambiciones políticas, discursos racistas y de superioridad, donde se busca la señalización antes que la explicación. Si nos vamos a estudiar estos conceptos, ¿no? Vamos a tener que el crimen organizado resaltan las juventudes, las minorías y la etnia. ¿Por qué? Bueno, les voy a poner un caso de ejemplo. Quien empezó este tema de la prohibición en Estados Unidos se llama J. Harry Anslinger, y él estuvo a cargo de este tema desde 1930 hasta 1961. Él tenía una idea de que las drogas degeneraban la raza, que solo eran consumidas por negros, por chinos y por mexicanos o latinos. Entonces, son discursos que se han ido haciendo hegemónicos, se reproducen en la sociedad y nos quedamos con esa idea, ¿no? Es que el problema de las drogas son por los consumidores. Es que son los negros, es que son los mexicanos que son bien marihuanos, o son los chinos que consumen el opio. Y no es cierto. ¿Cuántos no sabemos así de que conocemos a alguien que consume algún tipo de sustancia? ¿Todos son jóvenes? No conocemos a alguien que sea adulto mayor o bueno, niños, no me gusta meter el tema de los niños, que consuman sustancias. ¿Realmente solo son ellos los del problema? ¿O hay algo más detrás ahí en esos discursos que se nos han ido repitiendo? Entonces, estos conceptos tenemos que tener en claro que surgen de lo subjetivo de personas con unas mentalidades tal vez un poco cerradas, o que tal vez su contexto, en la forma en la que ellos fueron viviendo, les hizo tener una percepción de las drogas. Y además también tienen un uso político. Para Estados Unidos, estos conceptos y tanto referirse al tema de las drogas resulta muy conveniente para intervenir, ¿no? Entonces, también hay unos tintes intervencionistas e imperialistas en la creación de estos conceptos. De nuevo, el siguiente punto, las generalizaciones no son válidas, no podemos estar diciendo que el grupo de Guerrero funciona igual que uno de Sonora. Y bueno, según el enfoque, según la metodología. ¿A qué me refiero con esto? Depende de cómo lo queramos estudiar. Por ejemplo, no, pues que quiero hacer historia social de la familia del Chapo. Híjole, ¿la familia del Chapo escribe? ¿Realmente sabemos cómo se relacionan para decir que en esas relaciones de intercambio social podemos sacar historia social del narcotráfico del Chapo? Entonces hay que tener en cuenta, si tenemos fuentes, qué es lo que queremos sacar de esas fuentes o qué enfoque le queremos dar. Podemos hacer otro tipo de estudios. Por ejemplo, las representaciones en las series. ¿Qué nos representan las series? ¿Cómo los están representando? ¿Cuáles son los estereotipos que hay ahí? Y si eso es histórico. Bueno, yo lo digo desde la academia, ¿no? Pero igual se pueden hacer estudios sociológicos o económicos. Y justo en esto voy al siguiente punto, que si hay fuentes para su estudio. Bueno, las fuentes. Depende. Todo depende de cómo lo querramos estudiar. Podemos, para empezar, ¿no? Los agentes delictivos no escriben ni para dejar registro, ni por ego personal, ni para su posterior estudio. Eso es algo que debe de estar implícito, pero muchas veces se nos va. Entonces, las fuentes a las que nos podemos acercar, pues podría ser la prensa, que es la que siempre ha estado como que ahí, y depende su intención, es lo que va a decir. Entonces, también tenemos los discursos presidenciales. ¿Qué opinan los
los presidentes de las drogas. ¿Qué opina, por ejemplo, qué han opinado los presidentes de Estados Unidos respecto al problema de las drogas en distintos sexenios? Yo les puedo decir, por lo que más o menos sé, que los discursos presidenciales de Estados Unidos no se han limitado únicamente al siglo XXI, sino también viene desde atrás, ¿ok? Bueno, lo mismo, planes gubernamentales o bilaterales para pues no sé, los acuerdos de cooperación entre ambos países, ¿no? México y Estados Unidos, para detener el problema de las drogas o para exterminar plantíos o para enjuiciar a narcotraficantes. Políticas públicas, eso de las políticas públicas creo que sería como lo más viable, pero no es muy estudiado, curiosamente. Testimonios de personas electas. Bueno, ahí podría ser como los testimonios de escritos de algunas personas que trabajaron como en, en seguridad o militares, que tienen alguna experiencia que quieran contar. Y en adelante, más adelante les voy a contar sobre un exdirector de un órgano que ya no existe del Estado. Y bueno, también tenemos los archivos, pero según el tipo de investigación. Por ejemplo, si queremos saber en 1930-40, cuando empezó el tema de la prohibición, cómo es que se enjuiciaban a las personas, por qué se detenían. Y bueno, aquí hay un estudio muy padre que es de Ricardo Pérez Monfort. Él hace como un poco de eso. Él se va a los archivos de la ciudad a rastrear cómo cambian las percepciones, ¿no? Porque si antes era normal, o sea, siglo anterior a siglo XX, era normal el uso y después, a partir de los 40, cambia la percepción de las drogas, ¿no? Ah, pues es porque ya las legislaron, porque ya están prohibidas, etc., etc. Lo que se ha escrito. Bueno, aquí. Ricardo Pérez Monfort es uno de los historiadores que han dedicado como un poco a este estudio. Resaltan dos de sus libros que se llaman Hierba, Goma y Polvo y Tolerancia y Prohibición. Esos libros únicamente se dedican a estudiar de finales del siglo XIX a 1940 del 20. Por ahí empieza el tema de la prohibición y él maneja esos temas. Ya después ya no se mete en cuestiones de mitades del siglo XX hacia acá porque cambia la percepción. Un sociólogo que ha escrito también mucho sobre las drogas es Luis Astorga, El siglo de las drogas, y él hace también como que cae un poco en las generalizaciones al momento de estudiar, porque utilizan los conceptos que no se deben de utilizar, o al menos hay que tomar esos conceptos con las pinzas, ¿no? E igual las fuentes. A mi parecer hace falta un montón de crítica hacia las fuentes y de nuevo pues caen las generalizaciones. Luego tenemos de nuevo en la Academia Histórica a Froilán Enciso, que es como que el más famoso académico que se ha distinguido por estudiar estos temas. Sin embargo, yo considero que sus explicaciones no son del todo convincentes, o más bien dicho, hay un montón de huecos que deja en su explicación, ¿no? O sea, nos dice, ay, pues es que esto sucedió por tal cosa, pero no nos dice por qué. Y bueno, hace ratito les estaba diciendo que había testimonios, ¿no? Uno de ellos es Guillermo Valdés Castellanos. ¿Valdés? No, creo que ahí me falta una, es Valadez, Castellanos. Él era exdirector del CISEN, un órgano que estuvo a cargo de, de investigar las cuestiones que surgieron durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y
Luis Echeverría y no me acuerdo otro. Pero él cuenta en ese libro su experiencia o lo que sabe acerca del narcotráfico en México. Un estudio también muy general y también con mucha falta de crítica de fuentes. También hay otros estudios que han ido pues de los politólogos o de los economistas y bueno, también tenemos lo que ha escrito la prensa, ¿no? Los innumerables libros que han escrito los periodistas y que tal vez podrían ser una fuente para su posterior estudio. Bueno, antes de esto les quiero como aclarar unas cosas. No pondré en esto de que la prohibición no se entiende sin la historia de las relaciones exteriores. A México en el siglo XX realmente no le interesaba el tema de las drogas. Era más bien una campaña política intervencionista de Estados Unidos, porque, como lo sabemos, Estados Unidos es muy imperialista y siempre está aprovechando cualquier oportunidad para intervenir. Entonces, cuando ven que el problema de las drogas es una arma política muy fiable, empiezan a presionar a gobiernos para detener el problema que según ellos está en el exterior, nunca está en el interior de su país. Aunque tengan consumidores que a lo mejor también tienen vendedores, el problema nunca es de ellos, siempre es de los demás. Entonces, como buen tío Sam, como ven padre de Latinoamérica que es, pues tiene que presionar a los demás gobiernos para que detengan el problema según que está en otros lados, ¿no? Y es lo que pasa con México. A México lo ha venido presionando desde Cárdenas, porque Cárdenas tenía una intención de regular las drogas y Estados le dijo que no, y que si no lo hacía le iba a quitar un montón de apoyos y de suministro de medicamentos, ¿no? Entonces, la presión internacional cuenta demasiado para entender la prohibición y el narcotráfico. Okay. Así, bueno, les voy a exponer el estudio de caso del que yo he investigado un poco y del que quiero hacer mi proyecto de tesis. Y bueno, la prensa y la delincuencia juvenil, 1969-1974. Primero, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el contexto de la década de los 60, 70? Pues tenemos el surgimiento de la contracultura, ¿no? Estos jóvenes o esta cultura que es creada por jóvenes que cuestionan los órdenes sociales anteriores, ¿no? O sea, lo que ellos piensan no es lo mismo que sus padres piensan. Ellos cuestionan todas esas normas y cultura anteriores. Tenemos también un montón de movimientos sociales, no solo de la UNAM, también tenemos ahí del IPN y de otros estados del país. Por lo tanto, son jóvenes que se vuelven agentes políticos. Aquí es cuando empiezan a surgir como actores sociales. Antes se les consideraba a los jóvenes como, bueno, la juventud como una etapa preparatoria para la adultez. Aquí no, aquí ya cambia esa percepción y también ya no son lo mismo que los eran sus padres en la edad de la juventud. Tienen otra idea muy distinta. También tenemos el aumento de, bueno, pues un boom de la música y de la moda y según también el aumento del consumo de drogas. Yo aquí tengo como que pues no pienso que haya realmente un aumento en esos momentos, sino que es mucho más evidente por justo el surgimiento de la contracultura. No es que antes no haya habido consumo de drogas, sino que por
toda esta cultura juvenil es evidente su uso. Y bueno, todo esto, que son jóvenes o culturas que se están revelando a los regímenes conservadores, pues evidentemente molesta, ¿no? Molesta a quien está en la autoridad o que no le permite llevar a cabo problemas situaciones de modernización, porque son regímenes conservadores y lo que para ellos no está bien es que los jóvenes surjan como agentes políticos y sociales. También en este contexto, Nixon está en el 68, está peleando por llegar a la presidencia y según un historiador que se llama Richard Craig, crea una estrategia de campaña. Su estrategia era convertir el problema de las drogas en un problema. Entonces empieza un montón de señalización, otra vez, son los jóvenes, son las minorías las que tienen el problema. Y como es un problema nacional, hay que destacar. Entonces, este discurso, que era una promesa de campaña, se vuelve un discurso hegemónico ya cuando él está en el régimen. Una vez que él ya llegó al régimen, comienza a desempeñar un plan, el cual se llamó Operación Intercepción y comenzó a funcionar el 21 de septiembre de 1969. ¿Qué es la Operación Intercepción? La Operación Intercepción es un plan bilateral entre México y Estados Unidos, el cual tenía la intención de cerrar fronteras, no, perdón, de revisar fronteras y de revisar hasta a todos los que cruzaran para ir deteniendo según el problema de las drogas. Sin embargo, este plan fue derogado, no duró mucho, porque hubo bastantes consecuencias económicas y sociales. Económicas porque se perdió mucho dinero al momento de transportar productos pues, ilegales, ¿no?, a Estados Unidos, y eso causó pues descontento también. Después, como se vino abajo esto, surgió otro que se llamaba Operación Cooperación, que era prácticamente lo mismo. Aquí de nuevo hay que resaltar que la idea de Nixon es que el problema no estaba en su país, el problema era de otros. El problema estaba en Latinoamérica y para empezar con México porque es el vecino. Entonces, estos discursos de campaña se vuelven discursos hegemónicos en el régimen y son discursos que se siguen reproduciendo. Bueno, ahora vamos con México. ¿Qué sucedió en la prensa de la Ciudad de México en ese periodo? En el periodo de la Operación Intercepción. Bueno, la prensa también señalaba demasiado que el aumento del consumo, que había un aumento de consumo de drogas. Y las razones por las que había aumento es porque era por los jóvenes o era porque había pobreza y y cuestiones así también de señalar a las minorías. Entonces, la prensa decía que debido a que el consumo de estupefacientes en los jóvenes incrementó en esta época por el panorama cultural, el fenómeno también se concebía como una plaga para la juventud, donde las únicas soluciones recaían en la voluntad del Estado para regular los estupefacientes y también someterlos a un riguroso plan prohibicionista, y que debía de haber una campaña de culturalización y educación de las masas para acabar con la ignorancia y la pobreza. Y pues como vemos, son percepciones racistas y clasistas, porque nos están diciendo que el problema solo está en las minorías, cuando se sabe que Díaz Ordaz también consumía cocaína, y porque a él no lo señala, pues no conviene, ¿verdad? Bueno,
Ahí nada más como que les presenté un poco sobre lo que yo llevo estudiado. Es complejo porque hay un montón de huecos, se los vuelvo a mencionar. Y bueno, aquí les pongo unas consideraciones finales. De nuevo, hay que hacer hincapié en que esto es un fenómeno histórico, no nació de la noche a la mañana, no nació en el 2006. En el 2006 fue una guerra abiertamente declarada, pero el problema ya venía desde atrás. Ya había planes para empezar a, a detener el tráfico de drogas. Es un fenómeno complejo también y donde hay diversas explicaciones y un montón de huecos de información, por lo cual es necesaria su investigación. Si estamos frente a una guerra ya declarada que ha durado 14 años y realmente no vemos ningún avance efectivo porque pues matan a uno o capturan a uno y encierran a uno y de nada sirve porque va a llegar otro que lo reemplace. Entonces, pues solamente se ha buscado señalar y también hacer una cacería de brujas que no nos lleva a ningún efecto real ante la lucha contra el narcotráfico. De nuevo, hay que entender que la prohibición es fundamental para entender el fenómeno y también que este no es un tema de salud pública, nunca ha sido realmente un tema de salud pública. Es más bien un tema de discusión política donde hay aprovechamiento político interno e internacional. Internacional lo ha sido para Estados Unidos, que ha aprovechado este tema no solo para México, sino también para Colombia, como para otros países latinoamericanos, que señala y obtiene beneficios de esta guerra contra las drogas. Y bueno, yo aquí les quería hacer una pregunta. Dado que la prohibición lo que nos ha dejado es ya un siglo de fomentar un mercado y de además dar origen a una guerra que al parecer no tiene fin, la pregunta es, ¿la legalización es el camino para hacer frente al mercado ilegal? ¿Para hacer frente al narcotráfico? ¿Para detener el problema? A mí me gustaría escucharlos y yo, pues, de una vez les doy mi respuesta. Yo siento que sí, que sí sería un gran paso, pero realizarlo es difícil. Es complicado, de nuevo, por las implicaciones políticas que hay detrás. No podemos decir, ay, sí, ya, ahorita la legalizo y ya, se acabó. No es así de fácil. Estamos sujetos a un montón de tratados internacionales, no solo con Estados Unidos, sino también con la ONU. Y tocar un tema tan delicado del que ha llevado bastante tiempo, para algunos países podría ser provechoso para intervenir. Entonces, pues creo que sería todo de mi parte. Muy bien, Jenny. Bueno, pues vamos a ver quién quiere responder a la pregunta que nos está planteando Jenny, o bien si quieren plantear alguna otra pregunta también es válido. Para participar, pues ya saben, aquí en el chat pidan la palabra y yo les iré dando el turno para que puedan participar. Vamos a ver si alguien se anima. Jenny, todavía estás compartiendo tu pantalla, ¿verdad? Sí, es que, bueno, pero antes de que empiecen a preguntar, Ajá. les quería dejar aquí las redes sociales de Twitter. Todo esto también lo agradezco mucho al profesor Santander, que es el curso de narcotráfico que se da en la facultad, que era, a mi parecer, ya un curso muy necesario. Y nosotros, bueno, el profesor tiene una cuenta especial para el curso, en donde nosotros los compañeros le subimos como hilos de Twitter en donde hacemos discusión sobre las lecturas de cada semana y pues el Twitter es @nso_fin y el mío personal también @jen_alderrom y mi correo. Ya.
Muy bien. Pues ahí para que la sigan en redes sociales y también este proyecto, bueno, esta clase que tú mencionas de este profesor que pues ya era muy necesario y que pues justamente ahora que, bueno, en mi caso que ya terminé los créditos, ya no puedo tomar esas clases tan interesantes que luego se ofrecen, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver si alguien quiere participar. Mientras te quiero responder un poco de lo que tú preguntaste sobre este asunto de la legalización de las drogas. Pues mira, yo en lo personal no sé si vaya a solucionar el problema, pero al menos a mi forma de ver la situación, creo que sí va a reducir la violencia que se vive actualmente, los niveles de violencia. Es lo que yo creo, porque de hecho, pues también el aspecto de que se legalice, como ya mencionaste, no es cualquier cosa, es algo bastante delicado y valdría la pena ver hasta qué punto se va a legalizar. ¿Qué drogas se van a legalizar y cuáles no? Porque, bueno, hay una gran oferta, te encuentras con tanta variedad en el mercado que, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? El bendito capitalismo y sus múltiples representaciones que tenemos hoy en día en mercancías. Por ejemplo, yo te puedo decir que actualmente por parte del gobierno de la Ciudad de México, el proyecto o la intención para erradicar o para luchar contra las drogas es crear conciencia a través de la población. Se busca crear esta idea de que las drogas son malas y pues tenemos que convencer a la gente desde niños, convencer a la comunidad de que no deben consumir drogas porque son malas para la salud y no te traen nada bueno. Esa es la postura, por ejemplo, hoy en día, por parte del gobierno de la Ciudad de México. Valdría la pena ver cómo se podría hacer este cambio de un momento a otro. ¿Cómo le vas a decir a la población que pues las drogas siempre no eran malas o que hay que consumirlas con responsabilidad, ¿no? Yo creo que lo importante, un primer paso, es quitar esta idea maniquea de que o todo es bueno o todo es malo. Yo creo que se tienen que crear estos matices para que la misma población empiece a tomar decisiones de una forma más informada. Esto es lo que yo podría decir. Vamos a ver si alguien quiere participar. Bueno, yo, Francisco, Adelante. tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia o a qué se debe de que en Estados Unidos en algunas partes ya sea legal cierto tipo de drogas y aquí en México aún no se, bueno, ya se tienen planeado, pero aún no se lleva a cabo? ¿Crees que se deba a a la diferencia de gobernantes que hay allá o que allá la gente tiene una mente más abierta, tiene mayor preparación y, bueno, está más, más, ¿cómo decirlo? Más apta para consumir ese tipo de drogas con responsabilidad, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. ¿A qué se debe de que allí esté legalizada y que aquí no? Pues solo en algunos estados, porque, y eran parte de proyectos pilotos, no era una legalización real, sino hasta que hubiera resultados efectivos, pues se iba a partir a su legalización. Y no creo que sean de mente más abierta, porque justo los discursos hegemónicos que se han ido repitiendo por años, por todo el siglo XX, hace tener a la población una percepción de que justo el problema, las drogas son un problema bastante severo y que eso, el problema está en el exterior, nunca está en el interior. Entonces, pues puede que hayan sido, como te repito, proyectos piloto para ver cómo reaccionaba la población. Y también es interesante aquí señalar que estas ventas eran promovidas por el Estado. No hay un mercado capitalista, por así decirlo, cuando se venden, por ejemplo, la marihuana, que es la que está regulada. Eh, Esa está, sí, regulada por el Estado. No hay capitalista que aproveche ese mercado. Eh, y pues porque aquí no, pues es justo por las relaciones internacionales. No podemos arrancar un proyecto tan ambicioso sin tener, sin antes
revisar los tratados internacionales y también qué dice la Constitución, porque si lo viola, entonces no se puede. Se tendría que reformar la Constitución para entonces empezar con esta venta desde el Estado. No sé si te respondí, Francisco. Sí, gracias. De nada. Muchas gracias, Francisco. Me parece que Luis Ortega quiere participar. Adelante, Luis. Sí, yo tengo una pregunta. Tomando en consideración la parte de la legalización y la falta de información o la distorsión de la misma, ¿qué sería más importante implementar antes? ¿Una legalización y después irla ajustando dando en ese momento la información de lo que es el producto, o en realidad hacer llegar a la población información real de las consecuencias, las virtudes, lo que beneficiaría una legalización ya sea de cualquier sustancia, incluso de la marihuana? Recuerdo que antes de que se llevara a cabo su legalización, e incluso ahora, hay mucha información errónea y gente que cree cosas diferentes de lo que es, y que en realidad a nivel político, como tú mencionaste hace un momento, se sigue de cierta forma satanizando el consumo de este tipo de drogas. Entonces, mi pregunta, ¿qué, qué debería ser primero? ¿Legalizar y después informar, o primero informar y después tener las bases para legalizar de manera consciente? Y sobre todo la población sea consciente de lo que se va a legalizar. Ok. Bueno, pues es complicado, ¿no? No sé realmente qué funciona. Porque, bueno, por ejemplo, que fue en diciembre. Sí, me parece que fue en diciembre cuando los senadores empezaron a discutir la regularización de la cannabis. Y muy engañoso, ahí en su publicidad decía que esto permitía el libre derecho de los usuarios, que ya no se atentaba contra sus derechos humanos, que también se le podían sacar muchos beneficios. Pero ojo, no se está legalizando, o esa no es la intención de los senadores. Se está regulando su consumo. Se pasó de 5 gramos a 28, sí, un cigarrillo. Eso no es legalizar. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Les mencioné mucho a Cárdenas, ¿no? Ahorita, lo siento, me está fallando la memoria, pero quien estuvo a cargo de llevar este plan de regular también las sustancias, las estupefacientes durante el periodo de Cárdenas, tenía un plan muy desarrollado en el cual, según las boticarias, el Estado iba a financiar a las boticarias para que estas vendieran los productos como la cannabis o los opioides, ciertos opioides, no todos. Y estos iban a estar regulados por médicos. Era un riguroso plan por el cual los médicos decían cuánto tenía que consumir, y de ahí se iba a ir bajando la dosis hasta que se curaran a los enfermos, porque los drogadictos se trataban como enfermos, no como delincuentes. Entonces, durante ese plan, que se llevó a cabo nada más un mes, esto fue controlado por el Estado. Y no sé por qué, pero así pareciera como por arte de magia la percepción de que las drogas habían sido malas durante unos 10 años, ahora sí eran buenas, pero porque estaba regulado por el Estado. No había realmente algo de capitalismo ahí detrás. No sé, es que yo siento que los discursos hegemónicos importan demasiado, y pues venimos ya de una tradición en la que que se nos dice que las drogas son malas y que solamente lo consumen los jóvenes o los pobres, ¿no? Porque son los que vemos ahí cuando están con su mona o están fumando. Entonces es difícil quitarle esa percepción a la sociedad, porque también tiene que ver con cuestiones de cómo se han ido formando, o cuestiones político-ideológicos.
Por ejemplo, al PAN no le pareció la regularización de los senadores. Para ellos era así como, no, lo peor, porque es un partido muy conservador y católico. Entonces, pues, ahí no sé, aquí, pues el ejemplo, ¿no? De la regularización, ni siquiera hubo una consulta ciudadana para decir si quieren que hablemos de esto, ¿no? Simplemente lo hicieron y ya. Entonces, pues es complicado, tal vez podríamos irnos primero por la regularización y ya después, bueno, digo, la legislación o legalización, y ya después a tratar de cambiar estas percepciones. Y también para que esto se pueda, pues, digamos que queremos legalizar en sí la marihuana y decir que no es mala, que no es una droga muy severa. Para vendérselo al Estado o decirle al Estado, ay, legalízala, por favor. Nunca se va a fijar en el interés del consumidor, sino qué es lo que va a sacar de él, qué mercado de ahí puede sacar. Pues tienen la industria del cáñamo, ¿no? Que le pueden sacar textiles, papel y no me acuerdo qué más. Entonces, si hay interés económico de por medio, la legalización sí va a ser como el gran paso, ¿no? Pues le puedo sacar mucho y pueden venir a invertir y entonces vamos a generar nuevos empleos, pero van a ser empleos para, para las personas que están más abajo de la pirámide, ¿no? Y pues no sé si te haya respondido o quieres señalar algo más, Luis. No, sí, todo muy bien. Ok. Ok, vamos a ver, ¿alguien más gusta participar? Todavía tenemos tiempo como para unas 2 preguntas. No sé si alguien quiera un comentario, alguna pregunta. O que me respondan la pregunta. O que responda a la pregunta que se planteó. ¿Quién quiere? ¿La puedes repetir, Jenny? Por Ah, favor. sí, ¿es la legalización el camino para hacer frente al mercado ilegal? ¿Hacer frente al mercado, digo, al narcotráfico? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Bastante compleja, por cierto. Yo tengo bueno, más o menos una respuesta. Según yo, antes la parte de la nicotina también era ilegal. Y pues a partir de su legalización y todo eso, pues no he visto que el mercado de los cigarros sea algo así de violento. Tal vez sea una parte buena la parte de la legalización. También pagarían impuestos, así que también ya la verían un poco reducido porque las ganancias que genera esa droga ya no serían tan elevadas como lo eran antes sin legalizarse, ¿no? Bueno, esa yo la veo así. Esa sería mi respuesta. Ok, gracias, Neki. ¿Quién más quiere responder esa pregunta? Eh, mm, mm, Luis Ángel dice, ¿a cuál de todos los carros le dices, Luis? Carlos Alexis. Carlos Alexis. Tú, Luis, ¿por qué no respondes? Pero igual pueden escribir la respuesta aquí en el chat, no es necesario que usen el micrófono. Jenny, que si puedes repetir una vez más la pregunta, dicen aquí en el chat. Ok, mejor lo voy a poner en el chat. Sí, la legalización es el camino para hacer frente al mercado ilegal, pues, al narcotráfico como tal. O sea, ¿ustedes creen que pues, con que se legalice se va a acabar el problema o va a haber alguna implicación de cualquier tipo? ¿Es complicado o no es complicado? ¿Si lo podemos hacer? ¿No? ¿O es soñar mucho?
Pues vamos a ver qué responden. Por lo pronto, ¿tú, Jenny, encuentras alguna diferencia entre la legalización de la marihuana y lo que alguna vez fue la regularización de la nicotina? O sea, ¿tú crees que se puede hacer un análisis comparativo o si hay mucha diferencia entre una sustancia y otra? Pues es que la nicotina no tiene como que un efecto muy... mm, bueno, no sé, o sea, yo no sé, yo no fumo, no he fumado ni he probado la nicotina, pero eh, no es una sustancia que altere demasiado pues, el cuerpo o nuestro sistema. La marihuana, pues ahí como que nos altera un poco la percepción de las cosas, pero no es una droga eh, fuerte también como para considerarla así de que no se debe. Pero no sé, históricamente no sé si hay una comparación de la prohibición de la nicotina con la marihuana. La marihuana ya, pues, ya lleva un siglo casi, ¿no? De su prohibición, al igual que otras sustancias. Entonces, no sé, habría que ver cómo fue la regularización del uso de la nicotina. Ok, pues sí, creo que, pero bueno, es a lo que íbamos, ¿no? Como lo dices, no, tampoco es que la marihuana sea una sustancia tan fuerte que digamos, sus efectos no son, bueno, quizás a largo plazo sí, ¿no? Ya después te empieza, como cualquier producto en exceso, todo en exceso te hace daño en algún momento de su consumo. Pero bueno, a ver, aquí vamos a ver qué nos dice Luis Ángel. Luis Ángel dice que seguirá el problema y siempre habrá nuevas cosas que traficar. Quizás se pueda poner raro. Bueno, es que sí, siempre va a haber ese problema del tráfico, pero creo que el problema aquí es hasta que los niveles de violencia que se viven a raíz de estos productos que se van traficando. Creo yo que hoy en día los niveles de violencia el, por las drogas ya han rebasado los límites antes mencionados, creo yo. Y también nos dice Luis Ángel que aquellos de los jefes del narcotráfico ahora verían que tienen una competencia. Supongo que se refiere al Estado, o sea que el Estado sería la competencia o empresas privadas, yo creo. ¿Tú qué podrías decir de esto, Jenny? Mm, pues igual me voy a remontar como al ejemplo de Cárdenas. Cuando se dio este mes de legalización o regularización, sí hubo una baja en la venta pues, empresarios ilícitos, ¿no? Porque el Estado la vendía mucho más barata que pues, los vendedores habituales. Entonces, pues sí se le quitaría, yo siento que sí se le quitaría una gran fuerza económica a los narcotraficantes o vendedores de sustancias ilegales. Y pues si todo va a caer como en el Estado o igual va a haber es que no sé, porque depende de cómo lo quieran legalizar, digo, regularizar. Si lo vemos desde el plan que hicieron los senadores en diciembre, ahí más bien se busca que haya empresas capitalistas que aprovechen este mercado y no el Estado en sí. El Estado solamente como que va a proveer a los consumidores, pero no va a aprovechar todas esas industrias que pueden salir de ahí. Sí, pues es que sí tiene muchos matices todo esto. Yo quiero, No, sí, adelante. yo veo a la legalización como algo que soluciona un problema creando muchos. Y o sea, realmente no siento que sea la solución definitiva al problema del narcotráfico. Creo que la violencia y la delincuencia va a ser algo que va a estar constante, e incluso dentro de una legalización va a haber limitantes que van a aprovechar. Es decir, si llegas a limitar hasta cierto
punto el consumo, ya sea marihuana, ya sea cualquier otra droga, el narcotráfico, la delincuencia organizada va a encontrar la manera de explotar esas ventajas. Igual, como dicen las personas en el chat, coincido en que no siempre va a haber qué utilizar para, disculpe, qué vender, con qué extorsionar, y el narcotráfico va a seguir subsistiendo. Por eso siento que legalizar algo no es la solución completa. Sí da más alternativas, sí ayuda a la economía y a la política del país, e incluso en aspectos sociales, pero no siento que sea una solución tajante a un problema que existe. Nunca frente a las drogas. Sí, siento que proporciona medios, que alternativas, pero no siento que sea una solución. Ok, muy bien. Sí, Eso igual, sería todo de mi parte. ok. Igual pienso que pues abriría un montón de problemas tan solo el tema de la legalización de algunas drogas, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que revisar qué dice la Constitución, que a qué tratados estamos inscritos, o también la percepción de la sociedad, pues, no sé, de grupos conservadores, que evidentemente van a estar ahí presionando porque no se haga. Y pues no solo es eso, sino pues igual sabemos que tienen los narcotraficantes, ¿no? Tienen poder armamentístico. Si se legalizara, tal vez quizás la cosa se pondría peor, ¿no? Tal vez sí ya sería una guerra así abiertamente declarada. Y ya sería mucho más evidente las consecuencias. Ok. Sí, pues bastante. Creo que hay muchas cosas que quedan a la especulación, muchos caminos que se pueden abrir a raíz de algo como esto. Y yo creo, bueno, es que también está la otra postura, ¿no? De que dicen que los narcotraficantes, gracias a la venta de estos productos, han adquirido mucho poder y que es justamente por eso por lo que hoy en día se atreven a unirse a otro tipo de negocios porque se sienten intocables. Y una de las propuestas también es justamente esa, ¿no? Si pues ya tienen mucho poder, pues vamos a contrarrestarles este poder que tienen a través de la legalización. Pero pues bueno, creo que son muchas cosas aquí que se pueden discutir, muchas perspectivas de ver el mismo fenómeno. Y pues sí, es un tema que da para debatir muchísimo. Pues bueno, pareciera que ya no hay más participaciones. No sé si alguien quiera una última participación, sino para ir dando cierre a esta charla del día de hoy. Hable ahora o calle para siempre. Vamos a ver. ¿Alguien quiere una última participación? Me hubiera gustado que Carlos profundizara su respuesta. Siempre es interesante escucharlo, pero pues parece que no. Jenny, una participación final, alguna conclusión que quieras dar. Sí, creo que tengo dos observaciones. Pues justo volver a eso de que es un problema histórico con muchas implicaciones políticas, tanto internas como internacionales. Estos temas se deben de tratar con cuidado. Hay mucho por qué investigar aún. Es un, eh, es un tema prácticamente en pañales y difícil también de investigar, ¿no? Tal vez si nos vamos por alguna rama de investigación podría ser incluso hasta peligroso. Ay, se me fue el otro punto. Sí, que cada vez que pues veamos estas cuestiones o estos discursos hegemónicos que tienen años que se siguen reproduciendo, pues lo cuestionemos, ¿no? Cuestionemos las percepciones de quienes están hablando de eso.
Incluso cuestionenme a mí, o sea, ¿ustedes por qué creen que yo hablo de esto? No es porque, o sea, no porque yo esté a favor del tema de la legalización o porque alguien más esté a favor del tema, quiere decir que porque es consumidor, ojo con eso, sino es más bien porque entendemos las consecuencias históricas que hemos ido arrastrando por un siglo. Y de nuevo cuestionar pues estas ideas del Estado o de grupos con ideologías conservadoras, en donde igual se nos vienen reproduciendo en los spots de gobierno, ¿no? Ahí es que son los jóvenes, ahí es que son las personas en situación de calle y tenemos que ayudarlas. El problema no solo está en ellos. Se nos ha ido achacando la idea de que el problema es el consumidor. Ese no es el problema es la prohibición. Una prohibición de un siglo, en donde antes veíamos bien se veía antes bien el consumo de las drogas porque era algo normal. Y se llegó al siglo XX y ya cambió totalmente la percepción. Entonces, pues justo eso, no quedarnos solamente con lo que nos dicen, sino ir más allá, siempre cuestionar todas estas ideas y saber desde dónde se están originando. Y creo que sería todo. Muy bien, muchas gracias, Jenny, y gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Gracias por tu tiempo, Jenny. Pues creo Ahora que sí, por este invitarme. tipo de temas dejan para mucho más, pero pues bueno, Jenny, pues estamos en contacto. Igual ya aquí les dejaste tus medios de contacto, ¿verdad? Aquí en el chat me parece que lo escribiste. Ahí Ajá. cualquier cosa le pueden escribir. Y pues bueno, vamos a dar por finalizada esta charla. Te doy las gracias en nombre del programa Pilares y en nombre del gobierno de la Ciudad de México. Pues bueno, Luis, córtale. Gracias por la invitación. De nada, Jenny.